dejan saber. Ya, ok. Ah, espero que todos se encuentren muy bien. En esta mañana está frita pero sabrosa. Ah, Vamos a comenzar el día de hoy yo pidiéndoles un favor a ustedes. El favor es que me acompañen en oración. Las personas que nos estén viendo también y ustedes acá, por favor. Ah, yo voy a orar para comenzar, pero quiero que también ustedes oren, especialmente a mi team de oración es Iber y Roberto. Este, para que oren por el servicio del día de hoy. Este, la verdad yo no sé cómo va a terminar todavía, pero les pido que oren. Yo voy a orar y no solamente escúchenme, sino que ahí donde están, oren también conmigo, ¿ok? Padre nuestro, Señor, te doy muchísimas gracias por tu amor y por tu bondad. Te doy gracias, Señor, por lo que haces en la vida de cada una de las personas que hemos puesto la confianza en ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros, Señor, porque no merecemos ese amor que tú derramaste en la sangre por cada uno de nosotros, Señor. Y como decía la canción que estábamos escuchando, Señor, tú nos amas tal cual somos. Y por eso te doy gracias, Señor. Te pido especialmente por el día de hoy, Dios mío, porque seas tú, Señor, que guíe todo, Señor, que guíe mis pensamientos, mis palabras, los sentimientos, las cosas que pasan por la mente de cada una de las personas que está acá, Señor, y las personas que nos escuchan. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ok. ah, Hemos estado hablando, el pastor Javier tiene una serie de prédicas relacionadas con el agradecimiento y vamos a seguir en una tónica parecida. Ahora, lo que vamos a hacer, y espero que o sea, que se entienda básicamente la secuencia de ideas, pero es que lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a 3 conclusiones aparte una de la otra y después vamos a intentar ensamblarlo todo. ¿Ok? Entonces puede que al principio salte de como de un lugar hacia el otro, pero la idea es que son 3 conclusiones diferentes que nos van a llevar al mensaje del día de hoy. Para comenzar esto, vamos a ir a Mateo 27, 15 al 26. Mateo 27, 15 al 26. Y yo lo tengo por acá y lo voy a leer. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía él que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que diesen por muerte a Jesús. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que más bien se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y ellos todos, y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiéndolo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Esta historia es una historia que a mí me parece que causa cierta conmoción cuando uno la lee por primera, segunda, tercera o cuarta vez. Aquí lo que tenemos es a un grupo de personas que toma a una persona justa e inocente y la presenta delante de la persona que tenía la autoridad en ese momento de decidir si iba a ser crucificado o no. Esta persona había conseguido a Cristo inocente de todo cargo, por lo cual no quería emitir juicio sobre él. Pero el tumulto gritaba y él intenta salirse de esa decisión que no quería tomar, presentándole a un famoso que estaba
condenado a crucifixión. Y si lo pensamos de esta forma, podríamos decir un famoso homicida o en Venezuela diríamos un malandro famoso, ¿verdad? Alguien que ha hecho cosas que amerita castigo y que es conocido por muchas otras personas. Él les presenta a los dos y le dice, ustedes escojan. Y la gente dice, queremos a Barrabás. Él, aún sin conocer a Cristo, él dice, ¿pero qué ha hecho este? Y ellos gritan nuevamente, danos a Barrabás. Ay, ¿qué hago con el otro? Él no quería tomar esa decisión. ¿Y qué hago con el otro? Crucifícalo. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que esta historia nos presenta una decisión. Una decisión que cada persona tiene que tomar. Una decisión que en aquel momento determinado un grupo de personas tomó. ¿Cristo o Barrabás? Un famoso, un conocido, pero ¿qué representa cada uno de los dos? Cristo para ese grupo de gente representaba el acusador de sus conciencias. Representaba la piedra en el zapato para las obras que ellos querían hacer. Representaba una carga, mientras que Barrabás, que merecía la crucifixión, era una persona que conocían, pero realmente no iba a entorpecer lo que ellos querían hacer en sus vidas. Era un famoso que les decía, ¿lo quieres hacer? Hazlo, yo también lo hago, no hay ningún problema. Ese es el entorno que se vive día a día porque cada una de las personas se ve enfrente de esta decisión. Cada una de las personas que vive tiene que decidir si prefiere a Cristo o a Barrabás. Y Barrabás es presentado de muchas formas. Ahora, la pregunta es, ellos veían a Cristo como una carga, pero ¿es realmente Cristo una carga? Si ustedes escuchan a las personas que no conocen de Dios, ellos ven a las iglesias como ese lugar donde se te ponen cargas, como ese lugar donde se te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y dependiendo de eso que tú hagas o dejes de hacer, está esta consecuencia. Así que mejor tú lo haces. Realmente esto es una carga, eso suena como una carga, pero es Cristo una carga porque las religiones sí son una carga. Las religiones sí te dicen qué hacer y qué no hacer. Pero Cristo es una persona con quien cada uno de nosotros puede tener una relación personal, porque es persona, es Él una carga. Es Cristo. Este grupo de personas que lo vio, realmente lo veía como Él era. Cada uno de nosotros que tiene una relación personal con Cristo puede responder esa pregunta. Y lo más seguro es que si contrastan la respuesta de ustedes con la respuesta de quien no le conoce, son completamente diferentes. Ellos ven como una carga el hecho de que una persona quiera serle fiel a su esposa. Se ve como una carga el hecho de que una persona quiera conservar su identidad. Se ve como una carga muchísimas cosas que Dios nos está diciendo son buenas para ustedes. Pero lo ven como una carga porque no conocen a ese Dios creador de amor. Yo les voy a poner un ejemplo que va a intentar ilustrar lo que quiero decir de ¿es una carga o no es una carga? Hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba medicina, yo estaba viviendo en una casa, en un cuarto rentado. Y la primera vez que me voy a bañar me di cuenta que no tenían calentador. Y yo estaba acostumbrado a bañarme con agua caliente. Me gustaba el agua caliente. Y yo tenía que irme para el hospital bien temprano, estar bien tempranito ahí. Y a mí me gustaba salir bañadito en mi casa todas las mañanas. Bueno, de donde viviera. Y me di cuenta la primera vez que me tuve que parar temprano para ir al hospital, que bañarse con agua fría a esa hora, recién despertado, calientico de las cobijas, no era nada sabroso para mí. Habrá gente que le gusta. Para mí no era nada sabroso. Quiere decir que yo peleé por, creo que 1 o 2 semanas mientras puse un calentador, pero peleaba con la idea de tener que meterme a bañar. No me gustaba en ese momento bañarme con agua fría. Era algo que yo sabía que tenía que hacer, pero no me gustaba. Era una pelea, era una carga tener que irme a bañar. Hoy en día, siendo una persona, no quiero decir vieja, pero una persona con más años de lo que tenía en ese momento, y habiendo estudiado y leído un poco más, me doy cuenta de los beneficios del agua fría.
que tiene tremendos beneficios. Y eso fue moldeando mi mente y haciéndome pensar, no, yo debería bañarme más bien con agua fría, porque es bueno para la piel y todo el cuento. Entonces, hoy en día, yo veo el agua fría diferente. Hoy en día, el impacto del agua fría es el mismo, el agua fría sigue siendo agua fría, pero yo lo veo todo diferente. Ahora a mí me gusta meterme a bañar y bañarme con agua fría. Y me siento bien cuando lo hago, me siento como con energía. De la misma forma, cuando una persona que no conoce a Dios ve el pecado de su vida y piensa en dejar eso, es como el agua fría. Pongan ustedes en su mente a una persona que choque con ustedes, que a lo mejor ustedes ni siquiera la quieran ver en pintura, y es como un agua fría. Porque cuando se les dice a ustedes, vayan y amen a esa persona, ustedes no van a querer ir a amar a esa persona. Cuando se les dice a una persona, no hagas el chisme, no lo hagas. Mirar a otra mujer con deseo, no lo hagas. Cuando se le dice a cada uno de nosotros las cosas que no debemos hacer, que lo leemos aquí, que Dios nos dice que no lo hagamos, es esa agua fría, que podría ser una carga para quien no conoce a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, Él se encarga de transformar nuestro corazón, como lo dijo el pastor, de piedra a carne. Y lo que pasa es que es algo así como yo empiezo a ver el agua fría ahora, no, pero es que es un beneficio. O sea, cuando nosotros conocemos realmente a Dios, conocemos su corazón, nos acercamos a Él calienta nuestro corazón, lo cambia y empezamos a ver esa persona, esa agua fría, y decimos, ¿sabes qué? Es bueno acercarme a esa persona. Es bueno darle amor a esa persona. Es bueno hablar con esa persona. Esa persona todavía es agua fría. Pero yo no me siento como con ese rechazo. Ya yo no siento esa carga de ir a hablar con la persona y por el contrario ahora quiero ir a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios cambia el corazón en cada uno de nosotros. Entonces, se puede ver como una carga, pero lo que hay aquí dentro no nos está diciendo que es una carga. Por el contrario, lo estamos haciendo gozosos. Lo estamos haciendo y cuando lo hacemos nos damos cuenta, es bueno, se siente bien. Es por eso que cuando las personas escogen a Barrabás, lo escogen porque creen escoger libertad. Libertad de sentirse bien. Pero, ¿cuál es ese bienestar que les da? El bienestar de seguir atados al rencor, atados a la falta de perdón, atados a la soberbia, atados al egoísmo. Uno cree, o las personas piensan en este mundo, que más malo es el que más mal hace o más malo es, no, yo soy el más malo de todos porque yo hago como se me da la gana. Y si le quiero gritar, voy y le grito a esa persona. Eso es muy fácil. Así actúan los animales. Cuando nosotros examinamos cómo actúan los animales, de esa forma actúan los animales. Es más difícil perdonar a una persona que ir y a gritarle a esa persona. O sea, que realmente tiene más coraje el que va y perdona que el que va y responde de la misma forma. Se necesita más valor, se necesita más de todo eso. Y eso es algo que nos da Dios gratuitamente a cada uno de nosotros. Él hace que nosotros seamos capaces de hacer cosas que no pensábamos que podíamos hacer, que veíamos imposibles. Heridas que creíamos que siempre lloraríamos, heridas que pensamos que siempre iban a ser una grieta, sentimientos que pensamos que siempre iban a ser malos. Él los cambia poco a poco. Entonces, si hay alguien aquí que conoce ya de Dios, bueno, todos conocemos aquí de Dios, es lo que pienso, pero y tiene todavía algo que siente que es esa agua fría, no peleemos con eso. No digamos lo voy a ir a hacer porque lo tengo que hacer, porque estaríamos haciendo lo que las personas que no conocen de Dios creen que es esto y esto no es así. Acerquémonos a Dios y pidámosles a Él que cambie el corazón, porque después que lo haga, vamos a encontrar la solución a ese problema. Si es rencor, sea lo que sea, Él puede cambiarlo. Entonces,
Yo había dicho que íbamos a tener 3 conclusiones. La conclusión número 1 que vamos a sacar del texto que acabamos de leer es que hoy en día estamos parados en una situación donde las personas que nos rodean no conocen de Dios. Las personas que nos rodean rechazan a Cristo por escoger a Barrabás. Estamos viviendo en la era en donde preferimos a Barrabás, sea lo que sea Barrabás. Pero ese es el momento en el que nos encontramos ustedes y yo hoy, y probablemente nuestros hijos mañana también. Entonces, conclusión número 1, ¿dónde estamos parados hoy en día? Desafortunadamente estamos parados donde todo el mundo quiere rechazar a Cristo, pero no nos angustiemos porque esto tenía que ser así. Vamos a ponerle pausa a esto porque ahora vamos a pasar a una segunda conclusión. Para la segunda conclusión, quiero contarles que una historia, bueno, no es una historia, fue algo que recientemente me pasó, y es que escuché el testimonio de una persona que decía que Dios era un genocida, en otras palabras, un asesino. El argumento de esta persona era que cómo alguien podría creer en el Dios de la Biblia sabiendo que este Dios de la Biblia era un asesino, era un genocida. Y esta persona utilizaba versículos bíblicos para justificar la idea de que Dios era un genocida. Uno de los versículos bíblicos que esta persona utilizó fue Génesis 19, 24 y 25. Y permítame lo leo. Dice, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Destruyó aquella ciudad y todo valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Cuando leemos esto, o mejor dicho, cuando una persona que no conoce a Dios lee esto, la conclusión que uno puede sacar es cierto, es un genocida. Aquí se pinta un cuadro de un Dios que está acabando con 2 ciudades, con todas las personas que vivían en esas ciudades. ¿Cómo es entonces que Dios no es un genocida si lo estamos leyendo en su propia palabra? Este tipo de cosas tenemos que cuestionárnoslas nosotros mismos. Porque si nosotros mismos estamos aquí hoy, es porque creemos en Dios. Y si creemos en Dios, tenemos que ser capaces de responder este tipo de preguntas. Bueno, después les voy a decir por qué tenemos que responder ese tipo de preguntas. Porque me voy a ir por ahí. Pero, cuando lo leemos así tal cual, tú podrías decir, bueno, sí, te la doy, como dicen por ahí. Sí, está bien, tú podrías tener razón si lees solamente eso y no conoces a Dios. Pero ¿qué pasa si tú le das el contexto a ese texto que acabas de leer? Tú dices, ok, ¿qué estaba pasando ahí en Sodoma y Gomorra? Y tú dices, bueno, mira, la historia completa es que Dios está hablando con Abraham y le dice, mira, ¿sabes qué? El clamor de estas ciudades ha llegado hasta mí. Todo es malo, no hay nadie haciendo el bien, todos están inclinados a la maldad y tengo que destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham tiene la misma idea que, o bueno, no la misma, pero parecida a la persona de la que yo les acabo de hablar. Y le dice, pero ya va, tú vas a destruir esas ciudades destruyendo así al justo con el impío, o sea, al bueno con el... Tú vas a hacer eso. Y él le dice, ¿y qué pasa si hubiesen 50 personas inocentes en esas 2 ciudades que tú vas a destruir? Y Dios le dice, no las destruyo. Y él, bueno, ¿y qué pasa si hay 40? No las destruyo. Y 30. No las destruyo. Bueno, pero ¿qué pasa si hay menos? 20. Tampoco las destruyo. 10. Tampoco las destruyo. 4. No habían 10 personas justas ahí. Y las únicas personas justas ahí salieron de ahí. Entonces, cuando le damos el contexto, la persona podría decir, ah, bueno, puede que se justifique la muerte porque todos están siendo culpables, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir que Dios hizo la sentencia, todos culpables de muerte, pero igual los mató. Igual es un genocida. Ahora vamos a entender no el contexto de eso,
de eso, sino el contexto bíblico completo. ¿Cuál es el contexto bíblico completo? La Biblia es el libro que intenta darle a conocer a los seres humanos la realidad de la vida. ¿Qué es la realidad de la vida? ¿Por qué estamos vivos? ¿Cómo existimos? ¿Qué pasará con nosotros el día que no estemos en este cuerpo físico? ¿Qué pasará con la humanidad completa? ¿Qué va a pasar con este planeta? La realidad de la vida. Si queremos entender la realidad de la vida, tenemos que entender que existe, como nos lo narra la Biblia, existe un Dios todopoderoso que creó absolutamente todo lo que nosotros vemos. Pero nosotros decidimos darle la espalda a este Dios y llegó un momento en la historia de la humanidad donde nadie conocía a Dios. Nadie. No había una persona que supiera quién es Dios. Todos conocían o tenían la necesidad dentro de ellos de un Dios, pero nadie le conocía. Y como todos tenían necesidades de un Dios que no conocían, se los inventaron. El Dios Sol, el Dios Luna, el Dios que hace esto, el Dios Mar, el Dios que hacemos en madera, el Dios que hacemos en piedra, o la piedra que parece un hombre, que entonces es el Dios que es la piedra Dios hombre. Y cada uno de esos grupos de personas en la humanidad se empezaron a inventar ideas de quién era Dios, cómo era Dios. Pero Dios está fuera del espacio y el tiempo. Él no está fuera. Entonces, si Dios está fuera del espacio y tiempo, no podemos llegar a conocer a Dios viendo solamente esto. La única forma de conocer a Dios, que está fuera de espacio y tiempo, es que Él mismo se revele a nosotros. Por eso, cuando nadie le conocía, Él escogió a un hombre y lo puso a prueba para ver si era un hombre justo que confiaba en Él. Y pasó la prueba. Cuando pasó la prueba, le dijo, ahora voy a hacer de ti una nación grande y tus descendientes van a ser tantos como las estrellas. Y así pasó. Y de ese grupo de personas que iba creciendo, que se convirtieron en nación, esporádicamente en el tiempo salía una persona especial que parecía que tenía más relación con Dios que todos los demás. Ellos los llamaban profetas. Y esos profetas hablaban y decían cosas que les iban a pasar a ese grupo de personas en ese momento específico y en el futuro. Una de las cosas que estos profetas dijeron 734 años antes de la venida de Jesucristo en la historia de la humanidad fue esto. Mas Isaías 30, lo voy a leer de Isaías 53, 5 al 9. Dice, mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó de su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Cuando leemos estos versículos bíblicos, nos tenemos que preguntar, ¿de quién está hablando? 738 años antes de que Jesucristo existiera, una de estas personas que llamaban profetas, escribió algo diciendo que iba a venir una persona que iba a ponerse el pecado de todo el mundo en los hombros y que como oveja iba a ser llevada al matadero y que como oveja no iba a enunciar palabra, que iba a ser contado su sepulcro
entre los asesinos, los criminales, un crucificado a la derecha, un crucificado a la izquierda, más con los ricos realmente iba a ser su sepulcro, porque de Jesucristo cuando baja, una de las personas que había creído en él, José de Arimatías, una persona adinerada, le dio la cueva que él tenía para que estuviese ahí. 738 años antes de que Jesucristo viniera. Entonces, ¿cuál es la realidad de la vida? ¿Cuál es la realidad de la vida que nos dicta o nos dice la Biblia? Miren lo que dice Jesucristo en Juan 11:25. Dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora vamos a poner esto juntos. Estamos diciendo que nadie conocía a Dios, que Dios mismo escogió a alguien para revelarse a esta persona y que esta persona tuvo hijos y los hijos, y de esta persona salió una nación grande y de allí salían personas que tenían una relación especial con Dios y Dios le decía a estas personas qué decir, por así decirlo, y ellos dijeron, va a venir alguien que va a cargar con los pecados. Este alguien llegó al panorama, Cristo Jesús. Y cuando Él está caminando entre las personas, dice, aunque mueras, vivirás. ¿Por qué? Porque lo que muchas personas creen de que solamente somos materia o de que somos cuerpos carnales que tienen un espíritu, no es lo que realmente nos dice la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es que nosotros somos seres espirituales que viven en un cuerpo humano. Y la diferencia entre esto es grande. Porque si realmente es como dicen el resto de las personas, lo peor que nos puede pasar a cada uno de nosotros es morirnos. Eso es lo peor que nos podría pasar. Pero si escuchamos lo que nos dice Jesucristo, aunque muramos, viviremos. Porque la muerte no es lo peor que nos puede pasar a nosotros. La separación del cuerpo y el espíritu no es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Lo peor que puede pasar es la separación del espíritu de la fuente de la vida, que es Dios. Y resulta que todas las personas en Sodoma y Gomorra habían escogido algo que no era Dios. Se habían apartado de Él. Lo que quiere decir que aunque caminaban vivos, estaban muertos. Dios no es un genocida. Dios no es un genocida. Pero esto nos va a llegar a la conclusión número 2. La conclusión número 2 es que la primera es que las personas rechazan a Dios por Barrabás, que sea lo que sea Barrabás. La segunda es que las personas que rechazan a Dios, como esta persona que dice que era un genocida, lo hacen porque no le conocen. No conocen a Dios. Ese es el motivo por el cual los rechazan. Ahora vamos a la tercera. Para la tercera, vamos a ir a Juan 1, del 1 al 4. Y déjenme se los leo. Y en esta, déjenme hago una pausa. Este versículo bíblico que vamos a leer ahorita, o que ustedes van a leer, es sumamente importante. Para mí, este versículo bíblico es algo que cada uno de nosotros tiene que entender. Porque hay muchísimas personas que dicen conocer de Dios, pero si no entendemos este versículo bíblico, ¿cómo podríamos realmente conocerle? Juan 1, 1 al 4 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto lo escribió Juan, el que llamaban el discípulo amado de Jesucristo, el que se la pasaba ahí con Él, el único que cuando estaba siendo crucificado, todos salieron corriendo, obviamente por miedo a que los mataran, pero Él, sin embargo, se quedó a los pies de Cristo. Cuando Él estaba escribiendo esto, yo recientemente vi la serie de Chosen, que es la de Jesucristo, y uno de los capítulos es este, y aparece Él sentado intentando escribir, y yo pensaba, wow, ¿cómo llega uno a esta conclusión?
¿Cómo fue que él se sentó y llegó a esa conclusión? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que quieren hablar con alguien, obviamente cosas espirituales, y no saben qué decir, no saben cómo empezar, no saben cómo terminar, no saben cómo va a ir, no saben nada. Pero le piden a Dios que los ayude y pareciera que Él lo pone todo y lo arregla todo de tal forma que todo sale perfecto y cuando termina la conversación ustedes dicen, fue buenísima. Gracias a Dios por esa conversación. Él escribió esto, que no es fácil de entender tampoco. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a pensar en esto que les voy a decir. En este momento cada uno de ustedes está escuchando mi palabra. ¿Es mi palabra quien yo soy? Ustedes están escuchando mi palabra, me están escuchando a mí. Lo que ustedes están escuchando, ¿soy yo? Esto queda como que, vamos a ponerlo así ahora. Cuando yo hablo, mi boca se mueve, lo que genera ondas en el aire que llegan a sus oídos y se traduce como palabras y sus cerebros registran información. Eso es cuando yo hablo. Ahora, ¿mis palabras soy yo? En cierto sentido no, porque yo no soy esas ondas y todo ese tipo de cosas que les acabo de decir. Pero en otro sentido, pues por supuesto, porque soy yo quien está hablando. Es algo confuso, ¿verdad? Pero Él lo plasma hermoso aquí. Mis palabras son la única forma que ustedes tienen para conocer lo que hay en mi mente y en mi corazón. ¿De qué otra forma podrían ustedes conocerme a mí si no es escuchándome a mí? No hay otra forma. Juan nos está diciendo, Cristo Jesús son las palabras del Dios omnipotente, todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. ¿Quién quiere conocer su mente y su corazón? Tiene que escucharle a Él, porque Él son sus palabras. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso es que mucha gente no cree en el cristianismo, porque esto pareciera como que, bueno, ¿son tres o es uno? ¿Es el mismo o son diferentes? Pero lo que Cristo Jesús vino a hacer fue mostrarnos a cada uno de nosotros el corazón de Dios. Si alguien realmente quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Cristo. Porque quien no conoce a Cristo no puede decir que conoce a Dios, o por lo menos no al Dios que lo creó todo, el que me creó a mí, el que creó todo. No puede. Solamente a través de Cristo Jesús. Y esto que yo acabo de decir es la frase que odian y detestan cualquier persona que escuche a alguien que sea cristiano. Ustedes creen que ustedes son los únicos que tienen la verdad, pero existen musulmanes, existen judíos, existen hindúes, existen budistas y todos creen que tienen la verdad. ¿Qué te hace a ti diferente de los demás? Esa es una muy buena pregunta. A mí me parece que es una muy buena pregunta. La diferencia es Cristo Jesús. La Biblia dice, si Él no vino, murió y resucitó, en vano es cualquier cosa que nosotros podamos creer. La diferencia es Cristo Jesús. No es un cuento de hadas. No es una invención de un grupo de personas, como mucha gente lo quiere hacer ver. Es historia, historia universal. Aparecen libros de historia. Y la Biblia, aunque muchas personas digan que es un libro que sirve para controlar masas, la Biblia simple y llanamente es un registro de unas personas. Nosotros estamos juntos en grupos de WhatsApp, estamos juntos en grupos de texto. Imagínense que, y yo se lo ponía de esta forma a algunos amigos, hace poco hablaba con ellos y les ponía de esta forma. Imagínense
que yo le mando un mensaje a Roberto explicándole a Roberto algo. Él se sentía mal por cualquier motivo y yo le mando un mensaje alentándolo y explicándole las cosas a Roberto. Y a Roberto le parece tan bueno ese mensaje que se lo manda al pastor Javier. Y al pastor Javier le parece tan bueno ese mensaje que se lo manda a Vanessa. Y Vanessa a Pili, y Pili a Felipe. Y ese mensaje comienza y todo el mundo empieza a tener ese mensaje. Esas son las cartas. No es ningún control mental. Esos son cartas. Cartas de una persona que vivió algo, lo escribe y le dice a otro grupo de personas que se encontraba en otra localidad, bueno, miren, hagan esto. Cartas. Cristo Jesús es la clave. La tercera conclusión es que si no conocemos a Cristo Jesús, no conocemos de Dios. Esa es la tercera conclusión. No podemos conocer a Cristo Jesús si no conocemos a Dios. Y ahora, estas tres conclusiones que acabamos de tomar, ¿a dónde nos llevan? Porque la idea es que nosotros, bueno, ustedes venían a escuchar un mensaje. Y yo dije que íbamos a tener tres conclusiones y el mensaje después no lo sabía, ¿verdad? Por eso les pedí a ustedes que oraran. Así que espero que hayan orado. Ok. ¿A dónde nos lleva todo esto? Esto nos ubica en una posición geográfica, digámoslo de esa forma. ¿Cuál es nuestra posición geográfica? Rodeado de los que rechazan a Cristo. ¿Por qué lo rechazan? Lo rechazan porque no lo conocen. ¿Y qué es lo que no conocen? No conocen que la única forma de conocerlo es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes es diferente a las personas que están en esa ubicación geográfica que les acabo de dar. Cada uno de ustedes abrió su corazón, puso la confianza en Cristo Jesús y espero que hayan podido sentir en sus vidas la mano de Él. Yo lo he sentido. Yo estoy convencido de que existe este Dios que nosotros vemos en la Biblia, no solamente por lo que yo he leído, y no solamente en la Biblia, no, en libros de historia también, escuchando filósofos también. No lo creo solamente por eso. Lo creo por la forma como Él ha obrado en mi vida. Una persona me preguntaba, ok, digamos que cuando tú oras, algo pasa, pero que eso fue casualidad. Y que si no hubieses orado, hubiese pasado de la misma forma. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que le atribuyes eso a Dios? Y yo le respondí, ok, suponte que yo juego la lotería y me la gano hoy, y la juego mañana, y me la gano mañana, y la juego pasado mañana, y me la gano pasado mañana. Y pasa así por 10 años consecutivos, 20 años. ¿Tú crees que eso es casualidad? Es imposible. Las estadísticas, los números no dan. Es imposible. Sí, es verdad. Yo me he cuestionado también. Yo me cuestiono cosas también. Y yo me he cuestionado, ¿fuiste tú quien me escuchó o fue casualidad? Pero después veo todo cómo se arma y después veo cómo pasan las cosas. Y digo, no, es imposible. Tú me tienes que estar escuchando. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque Él escucha y responde. Pero si queremos que su oído esté más cerca de nosotros, Cristo nos da la clave. Escucha mi palabra, permanece en mi palabra. Quien me ama es quien me obedece. Y quien me ama va a ser amado por mi Padre. A veces nosotros solamente queremos el pedacito de que nos dé, pero no queremos obedecerle. Lo que Él nos los dice porque Él quiere cambiar el corazón de piedra a carne. Porque Él quiere que toda el agua fría en la vida de nosotros la empecemos a tomar con amor. Que empecemos a caminar a esa agua fría. Por amor. Ahora, para cerrar, vamos a leer 2 Corintios 1, 3 y 4. 2 Corintios 1, 3 y 4 dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a ponerlo de esta forma. El pastor Javier estuvo hablando del agradecimiento por varias semanas. Y una de las cosas que él dijo fue cerrar la brecha del agradecimiento. Acción de gracias quiere decir que porque estamos agradecidos hacemos algo. Y miren lo que dice 2 de Corintios. Cada uno de nosotros ha experimentado a Dios de alguna forma u otra. Él nos ha consolado a nosotros de alguna forma u otra. Acción de gracia es, yo fui consolado por Él y ahora veo a alguien que necesita consolación. Acción de gracia es, esa persona no le conoce. ¿Cómo puede ser consolado por un Dios que no conoce? Entonces yo voy a consolar a esta persona. ¿Con qué? Con el mismo amor que yo he recibido. Así lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo, mira, tú me conoces. Tú has recibido de mi amor, pero ellos no me conocen. Anda y consuela a esa persona con el mismo amor que yo te he consolado a ti. ¿Cuántas veces nos hemos escapado del camino que Dios tiene preparado para nosotros? Y cuando volvemos, no nos está esperando Él con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces las personas no se han escapado, nuestros hijos no se han escapado, nuestros familiares no se han escapado, nuestros amigos no se han escapado? ¿No deberíamos también nosotros estar siempre con los brazos abiertos? Siempre. ¿Por qué? No por nosotros, porque Dios lo ha hecho ya y nos está diciendo, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Así cerramos esa brecha. Cuando amamos a las personas, cerramos esa brecha. Hay un versículo bíblico, ya dije que para terminar, pero es que tengo otro aquí y también lo quiero decir, que me gusta mucho, que es Romanos 10, 13 y 15, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, las buenas nuevas. Este versículo, lo que me gusta de este versículo es que Dios nos dice, miren, cualquiera que se acerque a mí va a recibir ese amor. Pero ¿cómo van a creer si todavía no han escuchado de mí? ¿Y cómo van a escuchar de mí si nadie les está hablando de mí? Y es ahí donde nosotros estamos involucrados. Porque así como yo dije que cerrar la brecha era nosotros ir a dar ese amor, Él pide que nosotros digamos lo que conocemos. Él pide que nosotros seamos esa voz para que ellos escuchen. Y cuando escuchen, conozcan. Y cuando conozcan, clamen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Acción y palabras. ¿Por qué? No por quien somos nosotros, sino por todo lo que ya hemos recibido de Él. Y ya con esto terminamos. Permítanme orar nuevamente. Esta vez sí se pueden quedar tranquilitos, no se preocupen. Padre, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este mensaje, Dios mío. Te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de nosotros acá, Señor, y que nos ayudes a identificar la persona que necesita amor,
la persona que necesita paz, la persona que necesita una palabra, la persona que necesita un aliento. Y así como nosotros recibimos amor, recibimos paz, recibimos aliento, recibimos todo de ti, Señor, seamos capaces de ir hasta esa persona y mostrarle ese amor que ya tú nos has mostrado a nosotros, Señor. Te pido, Dios mío, que nos des el valor de hablar cuando tenemos que hablar, enfrente de quien sea que tengamos que hablar, Señor. Indiferentemente de las preguntas o los cuestionamientos que se estén haciendo, Señor, de ti, porque no te conocen, Dios mío. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, porque cada uno de nosotros es parte de este cuerpo. No es solamente el que se para acá o el que hace algo, no, cada uno de nosotros es parte de este cuerpo, Señor. Y tú quieres que lo hagamos no por obligación, sino por amor, por agradecimiento, en respuesta de eso que ya tú has hecho por nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, y te alabo, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Espectacular. Pero miren, antes de que terminemos, quiero hacer una pregunta. Yo sé que muchas personas nos están viendo, muchas personas nos ven a través del internet o de pronto estando acá. Y la pregunta es esta: si tu vida aún no ha recibido ese gran amor, ese gran regalo de salvación, como lo dijo Javi, es lo que dice la palabra. Y todos nosotros necesitamos ese momento. Todos nosotros necesitamos siempre ese momento donde, si nuestras vidas están patas arriba, si nuestras vidas están desbaratadas, incluso siendo cristianos, a veces nosotros llegamos a ese momento. Incluso siendo cristianos, nosotros llegamos a un momento donde decimos: si no eres tú, Señor, ¿a dónde más? ¿A dónde más voy a ir? Y de pronto este es el momento donde el Señor nuestro Dios está diciendo: ven a mí, ven a mí, ven a mí. Yo te amo. Yo quiero cambiar no solo tu vida, sino tu eternidad. Ven a mí. Y si es así, por favor cierren sus ojos, porque eso es entre ustedes y Dios. Ni siquiera entre ustedes y yo, que yo soy solo un mensajero. Pero cierra tus ojos y si tú has aceptado a Jesucristo, si tú ya le conoces, si tú le estás siguiendo, pero sabes que te has desviado del camino, dile al Señor: Señor, vuelvo a ti nuevamente. Sé que tú tienes tus brazos abiertos nuevamente para mí y te pido perdón, Señor. Te pido que por favor me ayudes a través de tu Santo Espíritu a seguir caminando por el camino, por la vía que tu Hijo Cristo Jesús ha puesto en mí. Y si tú nunca has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, de pronto este es el momento donde le puedes decir: Señor mi Dios, te doy gracias. Te doy gracias por haber podido escuchar este mensaje, donde tú llegaste y enviaste a tu Hijo Cristo Jesús, no para juicio, sino para mostrarnos tu amor, tu gracia y tu poder. Reconozco que tu Hijo Cristo Jesús murió por mí en la cruz, que resucitó de los muertos al tercer día y que es Dios. Y lo quiero aceptar en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que entres a mi vida y tomes control total de ella, que cambies mi corazón. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú hiciste esa oración, déjanos saber. Y si tú la haces allá en tu casa a través del internet, déjanos saber para empezar a orar por ustedes de una forma diferente. Gracias por ese mensaje tan hermoso, Javi. De verdad, muchas gracias. Es el momento de escuchar algo así. Y lo bueno es que, como dice Javi, se reciben las buenas nuevas y se van transmitiendo, ¿verdad? El próximo mensaje habla sobre eso. Unas buenas nuevas que se fueron transmitiendo a través de los siglos. Y nunca hablamos, Javi y yo, de qué es lo que él tiene que predicar o qué es lo que yo tengo que predicar. Simplemente oramos. Increíble cómo Dios obra.
La próxima semana vamos a hablar sobre eso, ese mensaje que se transmite a través de los siglos. Dios los bendiga.